Sí, claro, estamos todos sumamente preocupados, pero a la vez quiero felicitar a los vecinos de Puente Alto, porque de verdad que hacer la cuarentena con las condiciones precarias que se viven y la vulnerabilidad, el hacinamiento, es un tema que dificulta sacar adelante la cuarentena, y obviamente creo que tenemos en cuanto a cantidad mucho contagio, pero si tú miras la tasa de incidencia, estamos no me acuerdo si era el lugar 20, ¿ya? Entonces eso demuestra que para la cantidad de personas que tenemos y la cantidad de contagios, disculpa, me voy a sacar esta que estoy contagiando a todo el equipo aquí, ¿ah? No nos asuste, alcalde, mire que su amigo Sandón nos mandó a todos a la casa. Nosotros somos el único matinal que lo estamos haciendo íntegramente desde la casa. Están hasta los sonidistas en la casa, hasta la gente, hasta el que asiste se tapó. Julito, ahora va a tener al camarógrafo. Estamos tan en la casa que yo no escucho al alcalde Codina, aviso allá al canal, por si acaso. No tengo retorno del alcalde Codina. Solo sé que tosió por la imagen. Julio, adelante. Gracias, Monse. No, lo que pasa es que, claro, sabemos usted que es muy cercano al senador Osandón, que está en cuarentena y que nos mandó a todos. Le comentaba al alcalde de Puente Alto, nos mandó a todos a cuarentena. Nosotros estamos acá en la casa, estamos haciendo íntegramente el matinal desde el hogar y estamos preocupadísimos por Puente Alto, que se transformó en la comuna con más casos activos de coronavirus en el país, con 1070 casos. Alcalde, ya felicitó a los puentealtinos. Ahora cuéntenos un poquito cómo está la situación social en Puente Alto y cómo está el tema médico también. Bueno, obviamente es una situación muy compleja. Nosotros ya el 16 de marzo, es decir, hace 2 meses atrás, por ejemplo, habíamos indicado la necesidad de establecer ciertos límites a los precios en insumos básicos, alcohol gel y mascarillas. De hecho, una mascarilla hoy día tú la puedes encontrar, por ejemplo, al valor de 1 kilo de pan, lo que es una aberración en la situación en la que estamos viviendo. Entonces, creo que una de las cosas más importantes para abordar justamente el problema que se está produciendo hoy día, Julio César, tiene que ver en cómo el Estado realmente hace uso de sus facultades y el rol que debe cumplir. Yo creo que la noticia de las canastas familiares es una buena noticia, como el establecer el camino de la política pública. Pero claramente habemos comunas que venimos ya hace tiempo enfrentados a este problema. Incluso nosotros habíamos comenzado antes de la cuarentena, que comenzó el 10 de abril en el sector poniente de Puente Alto, con ollas comunes, ollas solidarias. Y eso ha permitido de alguna forma a ya más de 170.000 personas haber accedido a alimentación gracias a que el municipio ha colocado los recursos para ello y además se ha articulado el trabajo junto a dirigentes, a organizaciones sociales, a voluntariado. Y eso nos ha permitido hoy día llegar a 170.000 personas. Es una locura la cantidad de gente que estamos alimentando. Entonces, me parece bien que el gobierno haya visualizado este problema, pero creo que también hay que ayudar a los almacenes de barrio. Entonces, una primera tanda de ayuda puede ser estas canastas, y creo que ya el gobierno debiera de ir pensando que esa canasta no va a durar mucho tiempo. Entonces, debiera desde ya ir articulando el traspaso de recursos a familias para que ellos puedan comprar en el almacén de barrio y haya entonces flujo y no quiebren estos almacenes de barrio que sustentan a muchas familias, son micro y pequeños empresarios. Entonces ya hay que ir pensando en el 2.0. Pero a cajas de alimentos un país no puede vivir. Si la canasta llegó a tiempo o no. Disculpe que lo interrumpe, pero a cajas de alimentos un país no puede vivir, alcalde. ¿En qué minuto? Estoy de acuerdo. La caja de alimentos es un complemento o sea, ya llevamos... Se supone que nos estamos preparando. Sabíamos que una cuarentena total, nosotros que somos periodistas, no somos gobernantes, no somos autoridad, ¿no es cierto? Sabíamos que a nivel social no solamente había que prepararse, ¿no es cierto?, en la parte médica, sino que a nivel social. Conversamos con usted hace más de 1 mes y 1 semana que nos dijo que el gran problema que se venía era el de alimentación, no solo en su comuna, sino que en el sector sur, que usted lo podía palpar, ¿no es cierto? Entonces, o sea,
yo sé que, y todos entendemos que es de muy buena fe entregar una canasta, es de muy buena fe, ¿no es cierto?, entregar alimentos a la gente, pero también entendemos que un país no puede estar entregando canastas toda la semana y cajas toda la semana. O sea, tiene que haber una renta de emergencia digna para la gente y que la caja sea un complemento municipal. No sé cómo lo ve usted. Claro, por eso le digo que, bueno, en un país donde habitualmente solamente se critica, creo que igual hay que actuar con altura y con responsabilidad. En este momento, lo que creo que primero hay que reconocer es que finalmente el gobierno visualiza la alimentación como un serio asunto que tiene que abordar. La forma de abordarlo, nosotros como municipio lo estamos haciendo a través de mecanismos para que a la gente le llegue alimentación caliente al hogar, ¿ya? Por eso lo hacemos con las ollas comunes, ollas solidarias. Sin embargo, creo sí que obviamente el ingreso familiar de emergencia también va a tener que ser ampliado, porque creo que esta pandemia, y no nos engañemos ni seamos ilusos, hay países desarrollados que recién vienen saliendo e incluso están dando fechas posteriores a las que nosotros tenemos de esta cuarentena para levantar todas las restricciones, y nosotros vamos entrando. Entonces no seamos ilusos, esto se va a alargar, esto va a ser fácil entre cuarentenas dinámicas o cuarentenas permanentes, totales. Yo creo que fácil durante el invierno vamos a estar enfrentados al problema que se va a cruzar con las enfermedades de invierno. Imagínate que hoy día son los primeros chubascos pequeños que hay. El frío esta semana empezó a calar hondo. Ya estamos empezando a llegar en Santiago a temperaturas de 3, 4 grados en la mañana. Vamos a llegar a 0, creo que el día sábado o domingo. Entonces, de verdad que creo que la transferencia de recursos desde el Estado va a ser fundamental a las familias, y además eso va a permitir que el ciclo económico en la base del barrio perdure y salga adelante también las familias que si no van a perder todo lo que han logrado durante tantos años. Entonces, el Estado, y esto se lo digo a los dogmáticos, a los economicistas, el Estado hoy día tiene que asumir un rol, y esto no es decir que vas a instalar un sistema distinto. Oye, hay que sí pensar en el futuro, como lo plantearon algunos políticos esta semana, que lo hemos dicho todos, que o terminamos las inequidades y terminamos esta cultura del aprovechamiento que se ha instalado en nuestro país, o en definitiva vamos a tener una polarización enorme que va a generar violencia. Entonces, para mí no es nuevo lo de la violencia, lo he visto, y creo que hay que entenderlo como para poder solucionarlo. Alcalde, ¿le puedo hacer una pregunta? Justamente en torno a ese tema. Doctora, adelante. Sí, quería preguntarle al alcalde si usted ve factible poder avanzar en más esfuerzos económicos por parte del gobierno. Nosotros como Colegio Médico estábamos muy preocupados por eso, y es por eso que citamos y armamos una mesa de expertos, de economistas, que nos pudieran presentar una propuesta un poco más formal. Esperamos este viernes entregarla a la mesa social. Citamos a José Gregorio, Sebastián Edwards, Claudia Martínez, Andrea Repeto, Claudia Sangüesa y Rodrigo Valdés. Una mesa paritaria y bien transversal que representa distintas sensibilidades políticas para poder plantear una propuesta un poco más fuerte en apoyo, tal como dice usted, no solamente acotados al tema de las cajas, sino a un ingreso familiar, por lo menos para el 80% más vulnerable del país. ¿Usted cree que podemos encontrar espacio en distintos sectores para avanzar en esa línea? Yo creo que de todas maneras, y lo que creo que sería muy responsable, muy prudente, es hacer una proyección de toda la batería de medidas que se va a tener que implementar en este periodo, porque de alguna manera también creo que hay que darle la certeza a los ciudadanos de que se ha ido pensando en los distintos escenarios, porque si hay algo que hoy día puede también generar mucha incertidumbre a la gente que está en su casa en este momento, de hecho mirándonos, es pensar que hay escenarios más complejos eventualmente en los que recién se va a pensar una vez llegando a ellos. Entonces, por eso es muy necesario pasar a la proactividad. Cuando nosotros hace 2 meses atrás dijimos hay que fijar los precios de los insumos básicos y el alcohol gel y las mascarillas, algunos nos miraron como que estábamos satanizando eso el es muy mercado, cierto, etcétera. eso es muy cierto, lo llevamos a la mesa social cuando estaba el alcalde Codina todavía representando a los municipios, y en realidad no ha pasado nada, pues, alcalde.
Entonces, cuando nosotros planteamos eso, lo hicimos por algo fundamental, y era, si nosotros fijamos los precios ahora en estas circunstancias, vamos a evitar que en el futuro, cuando ya esté la especulación y ya esté instalada la incertidumbre y el miedo, puede haber gente que ya haya subido los precios, entonces tú la fijación la vas a hacer sobre precios que ya fueron a la alza. Entonces lo lógico era establecer fijaciones que permitan el acceso a la gente más vulnerable, y sobre todo que si el Estado le está inyectando, y lo dijimos de esta forma, si el Estado va a inyectar subsidios, ¿ya? Va a hacer transferencias directas a los ciudadanos para que puedan comprar, también tiene que proteger los precios, porque si no, una inflación ficticia generada justamente por esta situación de pandemia le podría quitar poder adquisitivo a esa transferencia, y que hoy día, por ejemplo, suene razonable transferirle, por ejemplo, 300.000 pesos a una familia, pero que cuando les llega, producto de la burocracia, con la demora, finalmente el poder adquisitivo de esos 300.000 pesos sea mucho menos. Entonces, lo que estoy diciendo, no hay que ser erudito de Harvard para entenderlo. Esto tiene que ver con, obviamente, la coyuntura, y que tenemos que prevenir, tenemos que visualizar las cosas que vienen. Entonces, yo creo que aquí, si en definitiva no logramos actuar rápido, trabajar en equipo, esto, en definitiva, la gente va a sentir incertidumbre, y yo lo que le quiero dar es la tranquilidad, al menos a los vecinos de Puente Alto, que nosotros tenemos incluso en varias comisarías refrigeradores que son contenedores de estos de barco con alimentación, con los que estamos haciendo distribución a las distintas ollas solidarias, y por eso hemos logrado alimentar 170.000 personas. No ha sido fortuito, fue un trabajo de planificación. De hecho, recuerden que cuando me llamó el ministro Blumel, en el mismo momento en que el ministro Mañalich estaba anunciando la cuarentena para el sector poniente de Puente Alto, yo le contaba un poco a los medios que me pilló el ministro Blumel justamente en la instalación de uno de esos contenedores con alimentación en un sector bien complejo de la comuna, donde sabíamos que se iba a necesitar mucha alimentación. Así es, justamente el alcalde habla de visualizar lo que viene, de que eso es fundamental, de adelantarse un poco. Y uno se pregunta también, doctora, sanitariamente, si uno mira lo que está pasando en otros países, las cuarentenas han durado 2 meses. ¿Usted cree que hay que ponerse en ese escenario para plantear justamente las medidas sociales? Hoy, 20 de mayo, podríamos estar pensando en salir de la cuarentena, ya sean dinámicas o cuarentenas más totales, el 20 de julio. Bueno, esperamos que no sea tanto tiempo, para eso necesitamos reforzar el tema del testeo y el seguimiento de los casos. Esa es la manera más eficaz para poder en algún momento después del pic de los casos empezar a las aperturas. Pero yo creo que lo que vamos a tener que estar mirando más detalladamente es la sobrecarga de la red. Hoy día estamos muy sobrecargados, particularmente en la región metropolitana, pero en la capacidad de todo el país estamos llegando a más del 87% de su utilización. Eso requiere medidas tal como se ha planteado por parte del Ministerio de Salud, pero si no detenemos esta ampliación de casos controlando los contactos estrechos y los casos en todos los poderes del Estado y en toda la ciudadanía, vamos a tener que extender estas medidas que tienen un tremendo impacto social, pero tal como decía el alcalde Codina, esto debe ir de la mano y además nos permite tener mayor adherencia a las medidas de confinamiento con medidas sociales más robustas. Entiendo que se ha hecho un gran esfuerzo, que se está mirando en el impacto y en la crisis económica que va a vivir no solo Chile, sino el mundo después de esta pandemia, pero por lo mismo nosotros hemos acudido a una serie de expertos y esperamos este día viernes poder llevar una propuesta económica que, más que el debate que se ha dado un poco en el gobierno y oposición, de tener 2 propuestas, una que intente reunir las voluntades de distintos sectores, pero si no hay un esfuerzo mayor, vemos con dificultad que los ciudadanos se mantengan. Ustedes ayer estaban cubriendo las distintas protestas y movilizaciones de las personas, y creo que es necesario reconocer que esta pandemia nos golpea en un país
muy desigual, en donde la realidad quizá que intentan ustedes mostrar, que muchas veces lo han hecho, que viven los ciudadanos de a pie, es muy adversa. Tenemos mucho empleo informal, muchas condiciones sociales críticas que hoy día necesitamos un Estado robusto, con fuerza, que vaya a brindarle una mano a estos ciudadanos, si no es muy difícil que ellos puedan mantenerse en confinamiento y no podemos establecer un clima de crispación social que hace mucho más complejo el manejo. Ha ocurrido en otros países y creo que hoy día más que nunca hay que dar las señales de todos los sectores políticos, del trabajo con los alcaldes, con las organizaciones gremiales y ciudadanas, para que ese giro exista. Alcalde, preguntarle si en su comuna se ha visto una situación parecida a la del Bosque, porque a no todos lados llega la televisión, ¿no? Como nos sacan en cara duro y parejo, ¿no es cierto?, a veces en la calle cuando están nuestros móviles, ¿o no? La televisión no es omnipresente y a veces pareciera que solo ocurre lo que ocurre en la televisión o lo que reportea la televisión, y sabemos que no es así, ¿no? Y por eso yo le pregunto a usted si usted en su comuna, en algunos sectores de su comuna, se han vivido hechos de violencia, de protesta. Claro, porque usted tiene el pulso ahí de la ciudad, ¿no? Tiene el pulso de la comuna. Nosotros muchas veces no podemos llegar. Se lo dejamos preguntado. Isca, denos solo un segundo. Monse 9.